suscríbete al canal. Con los húngaros había conocido muchos lugares. Nuestro convoy de carretas había viajado por casi toda Europa y parte de Asia. A mí me habían adoptado un día que me encontraron tirado envuelto con unos trapos por el camino donde pasaban. Una de las mujeres de la tribu se hizo cargo de mí ya que nunca pudo tener hijos. Ella fue mi madre, Karnak. Me educó y me enseñó muchas cosas, entre las que aprendí a practicar la alquimia y el esoterismo, temas a los que mi madre fue una experta. Con el paso del tiempo, me convertí en un experto en la nigromancia, la cartomancia, el esoterismo y las artes ocultas. Mis conocimientos los utilizaba para ayudar a la gente a contactar con los seres del más allá, y también en la cura de enfermedades, de los pobres, de las personas que buscaban la ayuda para sus males. Siempre traté de hacer el bien a mis semejantes. Algunos me decían brujo, otros hechicero. Lo cierto es que solo era un curandero de medicina tradicional. Ya tenía 35 años y la vida se me había pasado entre viajes, de lugar en lugar. Me había apartado del grupo y ahora la voz del destino me hizo viajar por mi cuenta. Un día que caminaba por el bosque buscando unas hierbas para la curación de una persona enferma, unas risas atrajeron mi curiosidad. Se me hacía raro que en aquel lugar apartado se encontrara alguien, y es que la tarde ya estaba por caer. Caminé hacia donde se escuchaban las risas. Me escondí detrás de unos arbustos al ver que las risas se escuchaban cerca del río. Y es que pude ver que las que reían y jugaban a orillas del río eran varias jóvenes, muy bellas por cierto, quienes lucían con escasez de ropa. Al intentar retirarme de ahí, pisé una rama seca de un árbol, que en ese momento tronó al quebrarse. El ruido hizo que aquellas jóvenes salieran del río, tomaran sus ropas que se encontraban en la orilla y salieran corriendo en dirección a la vegetación del bosque, donde se internaron, perdiéndose en unos momentos de mi vista. Un poco apenado, salí de donde estaba y me dirigí al río. El agua cristalina se me apeteció y cuando estuve cerca tomé un poco con mi mano que encogí en forma de cuchara para traer más agua a mi boca. Apenas había tomado un poco, cuando el sonido de las aguas arremolinándose en medio del río me sustrajo de mis pensamientos. Y en ese momento una figura femenina surgió y cuando pretendía caminar hacia la orilla, al mirar a aquella joven que yo me encontraba ahí, se sumergió de nuevo a cuenta. Solo su cabeza quedó afuera del agua. Al mirarla le dije: No se preocupe, no soy gente mala. Solo bajé a tomar agua y ya me voy. Ella me miró fijamente y me dijo con una voz muy delicada y dulce, que si le acercaba su ropa que se encontraba en unos arbustos. Al voltear pude ver su ropa. Las tomé y se la pasé a la joven. Ella las tomó y se vistió de inmediato. Para demostrar mi caballerosidad, al momento que le entregué su vestimenta, me volteé a mirar hacia otro lado para que ella se vistiera a gusto. Después de eso, ya me retiraba del lugar, cuando ella se acercó hacia donde yo iba caminando. Me preguntó que de dónde era y cómo me llamaba. Al verla detenidamente, pude notar que era extremadamente bella, de rasgos exquisitos. No pude dejar de ver su cuerpo. Era una figura espectacular. Parecía una escultura tallada por el mejor artista. Le contesté que mi nombre era Endor y que provenía de tierras lejanas, que solo me encontraba de paso por ahí. Andaba buscando unas hierbas curativas para ayudar a un enfermo. Ella sonrió y me dijo: ¿Eres un médico entonces? Respondí con una sonrisa y le pregunté: ¿Tú cómo te llamas? ¿Y dónde vives?
Ella me dijo: mi nombre es Shani y vivo aquí en el bosque con mis hermanas. Esta es mi tierra, lo ha sido por siempre. Casi la interrumpí preguntándole: ¿te puedo volver a ver? Ella, mirándome a los ojos y con una leve sonrisa, me contestó: sí, cuando quieras verme, siempre me encontrarás en este bosque. Solo piensa en mí y yo te encontraré. Después de eso, dio la vuelta y se fue del lugar, perdiéndose entre la inmensidad del bosque. En ese momento, el sol casi se metía entre el horizonte lejano. En el lugar, solo se escuchaban los gritos de los animales y apresuré el paso para irme de ahí a mi tienda de campaña, la cual se encontraba en un claro del bosque. Pasaron los días y el hechicero y aquella hermosa hada del bosque se siguieron frecuentando. El tiempo juntos, el trato y las citas en el bosque provocaron que aquellos dos seres se enamoraran y quisieran estar más tiempo juntos. En aquellos tiempos antiguos donde el mito se mezclaba con la realidad, todo podía pasar. Endor amaba con todo su ser a la joven Shani, y ella era dulce y graciosa a la vez. El amor entre ellos era absoluto, que sus almas no podían permanecer alejadas una de la otra por mucho tiempo. Pero como siempre pasa, la envidia y la maldad se hicieron presentes en la piel de una bruja que habitaba los oscuros rincones de aquellos bosques. Aquella desalmada bruja reinaba en la oscura niebla de la noche. Cada día en que los dos amantes se veían en el bosque, el mal en el cuerpo de aquella bruja los acechaba, y con el pasar de los días, ella veía con envidia y resentimiento las caricias que aquel hombre le regalaba a la joven criatura. En el corazón de la bruja se fue alojando un sentimiento de confusión que consistía entre una mezcla de amor y odio hacia aquella pareja de enamorados. El hechicero y el hada vivían su amor sin imaginar lo que les esperaba en su incierto futuro. Un día, aquella joven hada se empezó a sentir mal y su cuerpo fue castigado por intensos dolores que le hicieron caer en cama, lo que significó que ya no pudiera encontrarse con su amado. Y es que la noche anterior a su desgracia, la bruja malvada celebró en los confines del bosque un ritual maligno. La luna llena fue testigo de aquel tétrico suceso. Las danzas, los gritos, los conjuros al demonio cumplieron con el objetivo de la bruja, que era separar a los dos amantes. El hechicero acudió a ver a su amada y al intentar curarla con sus medicamentos no lo logró, pero sabía de una hierba que le aliviaría de sus males, pero tenía que viajar a otras tierras para traerla. El amor de aquel hombre era demasiado, y decidido salió a buscar la salvación de su amada. Cruzó ríos, territorios salvajes, enfrentó a todo tipo de seres extraños y por fin encontró aquella hierba que servía para la curación. Cuando llegó al bosque de su amada, ella yacía postrada en ese sueño profundo, sin sentir, sin hablar, y el sopor de muerte casi se podía percibir. Desesperado, aquel hechicero preparó la hierba en un medicamento y se lo dio a su amada, pero todo había sido en vano. Ella seguía igual. Un grave presentimiento recayó en aquel hombre. Si la medicina no la curaba, quería decir que el mal era de otro tipo. Un día, caminando por el bosque, cavilaba en todo lo sucedido con su amada, cuando una voz, casi un susurro, se mezclaba con el viento. Le llamaban por su nombre. Endor, Endor. Él, un poco admirado, quiso saciar su curiosidad y caminó dirigiéndose hacia donde provenía aquella voz. El camino lo llevó a lo más oscuro del bosque. De pronto,
de entre los árboles surgió una figura femenina, una mujer extremadamente hermosa, que vestía de forma provocativa. Era quien lo llamaba. Ella, al ver que él se acercaba, lo alcanzó a su paso, y en forma seductora intentó besarlo y arrastrarlo hacia la oscuridad del bosque. Tal vez fue su amor a su amada, o tal vez su fuerza de espíritu, pero él, aún confundido con lo que pasaba, la apartó y la hizo a un lado. Aquella mujer, al ver que él la rechazaba, le lanzó varias maldiciones, y en ese momento de furia empezó a transformarse en una mujer mayor, de aspecto repugnante y asqueroso. Ella le dijo: Si no eres para mí, ella morirá. Endor supo en ese momento que aquella bruja era la causante del embrujo de su amada, y apresurado salió corriendo de aquel lugar. Ahora sabía qué debía hacer para enfrentar a aquel ser. Las malas noticias habían llegado a oídos de Ur, el líder de los elfos, quien envió a los bosques a una legión para que ayudara a las hadas del bosque. Sabían que la poderosa bruja trataría de arrasar el bosque y todas las criaturas que en él existieran, en venganza por el desprecio del hechicero. La bruja era conocida por su gran poder y porque tenía de aliados a los demonios de las cuevas. Todos sabían que se avecinaba una gran batalla. El hechicero encabezaba la legión de elfos y desde un claro del bosque esperaba el ataque de los demonios comandados por la bruja. De pronto, a lo lejos se apreció la jauría de demonios y la bruja a la cabeza. Todos se prepararon para el ataque, y es que sabía que en caso de que perdieran, el bosque y los manantiales serían arrasados con todos los que ahí vivían, y la oscuridad reinaría en el mundo. La batalla inició, y el filo de las espadas era una constante impactándose en cada ser. Los arcos de los elfos lucían en la pelea y el zumbido de las flechas era opacado por los gruñidos de los demonios. El hechicero combatía con la bruja, cuyos hechizos eran esquivados por aquel hombre que igual tenía sus estrategias. Los elfos brindaron una gran batalla y lograron exterminar a los demonios. Casi extinguidos, los que lograron sobrevivir salieron huyendo, dejando abandonada en la pelea a la bruja oscura. Esta, al verse sola, intentó huir, pero el hechicero hizo un gran conjuro, pidiendo toda la ayuda del bosque. En un momento, logró reunir una gran cantidad de energía y con la cual logró dar un gran impacto en el cuerpo de la bruja, que la venció. En un instante en que ella quiso reaccionar, ya había sido derrotada, y su cuerpo se desintegró en un instante, provocando un gran estruendo. Una vez vencidos los demonios y la bruja, todos se fueron del lugar, y cuando llegaron a donde se encontraba el hada, el hechicero pudo ver cómo su amada ya había sido liberada de aquel conjuro, y lucía hermosa como antes era. Con el paso del tiempo, el hada y el hechicero se unieron por su gran amor, siendo felices por toda la eternidad. Historia escrita por Andy Castell, con dedicación y con mucho amor para mi hija Laura Jimena. Ojalá y la escuche.